Hola, bona tarda. Soc Laura Ripoll, la cap de l'Oficina Internacional i us dono la benvinguda en aquesta sessió de la setmana del país convidat. Potser algun dels que esteu aquí ara heu estat a la sessió anterior que no s'ha pogut realitzar i que des de l'oficina ja estàvem en crisi pensant que hi havia algun problema de comunicacions amb Temuco. Finalment, tot ha quedat solucionat i per tant, com heu llegit en algun dels correus que us hem enviat, farem, i també hem avisat a la gent, perquè nosaltres no sabem si hi ha coincidència de registrats en una sessió i a l'altra. Hem escrit a totes les persones que estaven registrades a la sessió anterior anunciant-los que la faríem tot seguit d'aquesta. És a dir, quan la doctora González acabi la seva presentació, farem un breu intermig de 5 minuts i ens posarem amb la sessió que s'havia d'haver fet abans de geografia. Bueno, com amb totes les sessions anteriors, vull dir que estic molt contenta de poder, encara que després tinguem aquests problemes i aquests ensurts, però ens fa molta il·lusió que puguin participar directament professors de Xile a fer les presentacions i no haver de ser nosaltres que busquem gent que parli sobre Xile. El fet de tenir un idioma que podem compartir doncs ens hi ajuda molt. Tots dos professors són del departament de, de Història, Geografia i Educació Cívica de la Universitat de la Frontera i és una universitat amb la qual nosaltres hi tenim una relació. I molt bé, doncs encantats de que estiguin aquí i ja li cedeixo la paraula i tot l'escenari a la doctora Jessica González Gómez, que ens parlarà de... Para, li he posat un títol, no puc dir poètic, però para el goce de ella como cosa suya. En sus manos deixo la conferència, que segur que serà ben interessant. Gràcies. Muy bien. Quisiera, Laura, muchísimas gracias por la presentación, por el espacio, por la posibilidad que tenemos junto con el colega Pablo Martínez de difundir no solamente información histórica sobre nuestro país, sino que también difundir parte del quehacer que nosotros desarrollamos desde el punto de vista de la investigación histórica. Yo envié una presentación, no alcancé a preguntar si existe la posibilidad de que alguien me ayude con eso, de proyectarla. No hay ningún problema, yo ahora mismo la proyecto. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, tal como decía Laura, el título de mi presentación, que lo van a ver en un par de minutos, digamos, es una provocación en realidad, ¿no? Y tiene que ver precisamente con la forma como tradicionalmente era posible encontrar la mención al fenómeno al que yo me quiero referir y desde el cual quisiera hablar de la historia de Chile y de la historia fronteriza de Chile, ¿sí? Ya voy a aclarar ese punto. Esta es la fórmula tradicional con la que normalmente se referían los documentos a la toma y circulación de mujeres y niñas cautivas en espacios cruzados por conflictos como lo fue Chile durante la época colonial. ¿Sí? Entonces, no sé aquí, eh, perdón, algo me pide algo ahí en la pantalla, voy a hacer la mano. De acuerdo. Entonces, esa es una primera aclaración en relación al título de la presentación. Entonces, lo que yo pretendo hacer hoy día es hablar precisamente de la historia de Chile, de la historia durante el periodo colonial en Chile, y cómo entramos en la construcción de la gran narrativa y el relato de la historia española también y de la historia de la conquista y colonización americana desde un espacio de frontera, ¿no? Entonces, para mí es tremendamente importante precisamente aludir en el título a esa situación porque cuando hablamos de cautiverio estamos hablando de un fenómeno que alude precisamente, ¿no es cierto?, a espacios cruzados por la tensión y el conflicto, ¿sí? Y en el caso de Chile, una de las cosas que más, digamos, se difundió dentro de la documentación oficial que circuló dentro del Imperio Español desde el siglo XVI hasta el siglo XIX fue precisamente el tema de las relaciones conflictivas con las poblaciones indígenas, ¿no es cierto?, de la zona fronteriza del sur de Chile.
¿sí? Yo, la verdad, las cosas es que no traje un mapa específico, ¿no es cierto?, para mostrar específicamente la región a la que me voy a referir, porque asumía que mi colega Pablo Martínez iba a presentar, iba a hacer lo suyo, iba a dejar súper claro el tema, ¿no es cierto?, ¿se fue la presentación? ¿Perdón? Em, Sí, un momento, que me están diciendo que desde los asistentes están viendo el PowerPoint como sin la pantalla completa. ok, A ver, ok. Estem veient aquest. esto voy a- Bueno, estas cosas Estem veient pasan, això. Exacte, has de clicar aquí. así es que a ver, un momento, esperaremos a tener la presentación, ¿de acuerdo? Sí, no hay problema. Mientras tal vez decirles que lo que yo voy a presentar forma parte de mi línea de trabajo. Yo, digamos, ingreso al estudio de la historia de Chile colonial a partir precisamente de el uso de la perspectiva de los estudios fronterizos. Me interesa particularmente ese enfoque histórico porque permite, ¿no es cierto?, conciliar múltiples variables, entre ellas las variables de orden cultural, y dentro de ese contexto me interesa particularmente reconocer la presencia y participación y las representaciones de las mujeres dentro de la historia, la configuración del relato de la historia nacional, pero particularmente con énfasis en el periodo colonial. Y entonces, desde la perspectiva de género y desde la perspectiva fronteriza, el tema central sobre el cual he venido desarrollando una serie de trabajos tiene que ver precisamente con la problemática de el secuestro, circulación y circulación de sujetos, ¿no es cierto?, dentro del espacio fronterizo, con énfasis en el tema de la cautividad de las mujeres. Entendiendo que históricamente, no solamente para el contexto chileno y fronterizo, ¿no es cierto?, durante la época colonial, sino que a lo largo de la historia, este es un fenómeno que ha cruzado transversalmente, ¿no es cierto?, las relaciones entre las sociedades. Las mujeres siempre han sido, digamos, usadas y empleadas como objetos de cambio, digamos, de circulación. Siempre de una u otra manera, ¿no es cierto?, han estado presentes en los procesos como víctimas colaterales de la violencia, de la tensión y los conflictos que se generan a lo largo de la historia. Entonces, nosotros tradicionalmente en la Escuela Historiográfica Chilena, ¿no es cierto?, durante mucho tiempo se privilegió el estudio de los temas políticos, particularmente asociados a lo que en el periodo colonial se conoció como la Guerra de Arauco, es decir, la permanente resistencia, ¿no es cierto?, de las poblaciones indígenas a la imposición del dominio español, ¿no es cierto?, y a la incorporación completa y definitiva, ¿no es cierto?, al sistema de dominio colonial impuesto por el imperio español en este caso. No obstante, dentro de de la construcción de ese gran relato, ¿no es cierto?, sobre el espacio de Chile, es un espacio de frontera, es una periferia dentro de otra periferia, es decir, nosotros somos la frontera dentro de la frontera, somos el último segmento, ¿no es cierto?, de territorios que está, digamos, al sur, en América del Sur, y eso marcó una impronta también en términos de cuál fue la forma de relación, el tipo de relación y el tipo de discurso que se construyó sobre el territorio nacional. ¿Sí?, sobre el territorio de Chile durante la época colonial, ¿sí? Entonces, eso, digamos, a modo de contexto. Teniendo en cuenta también, si me da la segunda diapositiva, ¿sí? Si me da la segunda diapositiva, por favor. ¿O la paso yo? No, no puedo. Hola. un momento. Segunda Sí, es por esta. favor. ¿Aquí? Sí. Vale, Ah, perfecto. no, a mí no veo que se desplace la presentación. Tengo solamente la portada. A ver, un momento. A ver, un momento, ¿eh? Ok. Es que no tengo- pi- 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 pi. Ok. Aquests dos PowerPoints, si tanques aquest, què passa? No entenc cap més. És que se'n veien dos. Bueno, Ara. ok, gracias. Ja Gracias. està. Entonces, tal como bueno, ha sido un poquito cortado, pero a ver si logro retomar, ¿sí? Y a ver si podemos continuar de manera un poco más fluida.
ya había puesto, ¿no es cierto?, la plataforma o el tema a partir del cual yo pretendo ingresar y contar un poco cómo desarrollamos nuestro trabajo de investigación y cómo hemos aportado desde esta vereda, ¿no es cierto?, a ampliar las visiones, ¿no es cierto?, respecto de la historia de Chile durante el periodo colonial. ¿Sí? Y que me parece puede ser un tema interesante también porque transversaliza, ¿no es cierto?, la construcción de algunos relatos históricos, no solamente para el caso de Chile, sino que también para el caso en general de América Latina, el tema de la cautividad, el tema de las relaciones conflictivas entre las poblaciones españolas y las poblaciones de, digamos, de naturales existentes en América desde el proceso de conquista y colonización, ha sido un tópico permanente a partir del cual se ha precisamente construido la historia, o se ha abordado la historia colonial. Tal como yo decía, el tema de la cautividad, que es el problema sobre el cual quisiera referirme hoy día, si me dan la próxima diapositiva, es un problema que está presente. Muchas gracias. Es un problema que está presente en toda la historiografía americana en general, ¿no? Para el periodo colonial. No es un fenómeno exclusivo del espacio chileno, lo podemos seguir en distintos espacios. En el hecho yo había traído aquí algunos textos para mostrarles, por ejemplo, uno de los últimos textos que se ha reeditado es este, que habla sobre las cautivas en el caso argentino, para que vean que es un tópico que cruza las relaciones, digamos, la construcción del conocimiento histórico. Otro texto también de la historiografía argentina, ¿no es cierto?, que habla sobre las indias blancas al interior de la frontera, haciendo una alusión específica, ¿no es cierto?, a el tema de la cautividad en general. Y así podríamos citar otros, digamos, estudios sobre el tema de la cautividad, el conflicto, la guerra durante la época colonial, inclusive durante la primera etapa, ¿no es cierto?, de la conformación de los estados nacionales en el siglo XIX, que aluden precisamente al tema de la cautividad. ¿Por qué es importante para el caso de Chile como para el caso latinoamericano el abordaje de esta temática? Primero porque la figura del rapto aparece, del rapto y del cautiverio y de la desaparición forzada, en el fondo, ¿no es cierto?, aparece como un continuum en la historia y en la construcción de una retórica respecto de la historia latinoamericana, tal como yo decía, y la historia de Chile en particular. En segundo lugar, porque el mito, ¿no es cierto?, o en torno a la cautividad, pero es un fenómeno que afecta a hombres y mujeres, pero tradicionalmente en las fuentes, ¿no es cierto?, y desde el punto de vista de la historia colonial, se ha privilegiado y se ha exacerbado un discurso y un relato sobre la cautividad femenina, ¿sí? Como un factor, como una figura, ¿no es cierto?, que ha generado una serie de disposiciones positivas y negativas, ¿no es cierto?, entre los grupos en contacto. Y de una otra manera, ¿no es cierto?, esto también da cuenta de, digamos, de cómo el tema de la cautividad y el tema de la circulación de sujetos, pero particularmente de las mujeres al interior de los espacios fronterizos y particularmente del espacio de Chile, ¿no es cierto?, en este caso de la zona en la que nosotros estamos, que es un tema muy presente, está a la base de lo que va a ser la configuración también del fenómeno de la identidad mestiza. Nosotros, América Latina es un continente mestizo, ¿no? Y dentro de la construcción de esa mesticidad, un elemento clave para poder entenderlo, ¿cierto?, tiene que ver precisamente con el fenómeno de la cautividad, de la circulación de sujetos, digamos, entre sociedades a propósito de estos episodios, ¿no es cierto?, que están marcados por el conflicto y por la violencia. Afortunadamente, el desarrollo de los estudios de género hoy día permite abordar con mucho más herramientas, digamos, y no solamente desde una perspectiva descriptiva, el fenómeno del secuestro y circulación de mujeres, por ejemplo, dentro de los espacios de frontera. Y eso es otra cuestión que nos permite a nosotros aproximarnos a la comprensión de las distintas variables que han incidido en la construcción y en la normalización de una memoria respecto de lo americano, de los chilenos, en este caso, ¿no es cierto?, asociado precisamente al trauma, digamos, de la conquista y colonización, cruzado por este imaginario sobre, digamos, la cautividad, ¿no?, y la cautividad femenina, ¿sí? Entonces, en este sentido, ¿no es cierto?, dentro de la historiografía en general latinoamericana, pero particularmente en la chilena, ¿no es cierto?, el abordaje del tema de la cautividad se ha hecho, ¿no es cierto?, tratando de responder a una perspectiva, ¿no es cierto?, como una doble expresión. Primero, como se han desarrollado dos grandes lecturas. La primera, ¿no es cierto?, la cautividad como la expresión del dominio de unas poblaciones sobre otras, y no estoy hablando de españoles sobre indígenas, porque una de las primeras cosas que hay que tener en consideración, y eso es también lo interesante de entrar a la historia y al análisis de la historia colonial desde esta perspectiva, es que no pone necesariamente, ¿no es cierto?, en esta eterna, digamos, posición españoles
dominando indígenas, sino que en el fenómeno de la cautividad y en torno digamos, a la dinámica de las relaciones de género, cuando entramos por esa vereda a la construcción o al análisis de la historia de Chile, ¿no es cierto? Em, entramos digamos, en una dinámica que nos permite reconocer las posibilidades y las distintas estrategias de relacionamiento y de agencia de ambos grupos. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente hay una lectura que se hace desde la teoría de la subordinación y el control, ¿no? Y ambas sociedades, quien toma en cautividad al otro, ¿no es cierto?, está dando una muestra específica, ¿no es cierto?, de control y de dominio sobre el otro. Pero lo interesante, me parece a mí, de el estudio, el abordaje de la historia de Chile desde esta vía, es que también reconoce, ¿no es cierto?, una capacidad de agencia que pasa o, digamos, tiene en su vértice a las mujeres, al elemento femenino, en el que las poblaciones indígenas aparecen, ¿no es cierto?, desplegando una serie de otros dispositivos de mediación, de negociación, de intercambio, ¿no es cierto?, de sincretismo cultural, ¿no es cierto?, que de una u otra manera también permearon su propia identidad, ¿sí? Entonces eso es lo que me parece más interesante a mí de este tipo de enfoque, ¿no? Y de entrar a la historia, a explicar un poco la historia de Chile desde la historia fronteriza y desde la historia de las mujeres, ¿no? Si me dan la próxima diapositiva, lo agradecería. Entonces, algunas precisiones para poder entender por dónde voy, ¿no es cierto?, en esta exposición. Primero, tal como yo ya lo había mencionado en algún minuto, ¿no es cierto?, entender que cuando hablamos de cautividad, ¿no es cierto?, estamos hablando de un fenómeno que es bidireccional y que es un fenómeno de larga duración. No es que el tema de la cautividad, ¿no es cierto?, haya emergido en la historia de Chile y en la historia colonial solo porque llegan o hay presencia de españoles dentro del territorio a partir de la consolidación de las expediciones, ¿no es cierto?, de primero Diego de Almagro, la fallida expedición de Diego de Almagro el año 36, o la concreción, ¿no es cierto?, del proceso de conquista y colonización con la venida de Pedro de Valdivia el año 41. ¿Sí? Antes de eso, las poblaciones indígenas, ¿no es cierto?, y dentro del territorio americano igual, tenían y usaban este tipo de prácticas también, ¿sí? Pero desde la llegada de los españoles, en crónicas, en informes militares, en cartas dirigidas al rey, qué sé yo, este comienza a aparecer como un tópico súper marcado, sobre todo cuando comienza a quedar súper claro también de que la conquista y colonización del territorio de Chile va a ser algo más compleja que lo que habíamos observado, ¿no es cierto? Más compleja y más larga que lo que habíamos observado en otros espacios americanos, como por ejemplo digamos, América, México, el Imperio Azteca o los Andes centrales, ¿sí? Entonces, aquí el panorama era un poco distinto, porque además Chile entra, ¿no es cierto?, digamos, en ese gran relato de la construcción de la historia colonial, desde, digamos, apelativos o calificaciones que en realidad no son muy halagüeñas, ¿no? Nosotros entramos en esa, para Diego de Almagro, esta era una tierra inhóspita, ¿no? A propósito del fallo de su expedición, Chile pasa, ¿no es cierto?, dentro de las informaciones generales como un territorio donde no hay nada, donde solo hay desierto, donde solo, digamos, hay devastación, ¿sí? En términos geográficos, físicos, etcétera, donde no hay población muy abundante tampoco y no se sabe qué riquezas hay, ¿sí? Que eran parte de las motivaciones, ¿no es cierto?, que tenían los procesos de conquista y colonización. Luego, cuando avanza Pedro de Valdivia, comienza inmediatamente, ¿no es cierto?, a tener el problema de la resistencia indígena. Por lo tanto, pasamos, ese es otro de los imaginarios a partir de los cuales entramos en el relato de la historia del imperio, ¿no es cierto?, español, en el sentido de que Chile es un territorio no solamente inhóspito y pobre, sino que además es un territorio de indígenas rebeldes, ¿no es cierto?, indígenas que resisten. Entonces, Chile pasa rápidamente a convertirse en un territorio de guerra. Digamos, una característica que va a cruzar también la dinámica de relación de la corona con nosotros, en este espacio, ¿no es cierto?, de el fin del mundo. Somos el fin del mundo, además, ¿no? Y además, no solamente es un territorio de, digamos, inhóspito, pobre, con una geografía poco amigable, ¿sí? ¿Sí? Para los españoles, y un territorio de indígenas que se sublevan. Además, somos un país de catástrofes, ¿sí? Estamos cruzados por eventos, inundaciones, terremotos. El año 1657, por ejemplo, es el gran terremoto de Concepción. Concepción era la segunda ciudad más importante dentro de la avanzada en el proceso de conquista y colonización que habían proyectado los españoles. El año 67 la ciudad desaparece a propósito de un terremoto y un maremoto, tiene que ser cambiada de localización, y años antes, ¿no es cierto?, toda la población de Chile había sido afectada por lo menos por 2 epidemias de viruela, ¿sí?
La primera en el año 54, 1554, y la segunda en el año 1556, cuestión que había impactado no solamente en la moral de los conquistadores, sino que había también mermado significativamente, ¿no es cierto?, la población indígena, que fue la mayoritariamente afectada, porque obviamente era la población más numerosa en el Reino de Chile, ¿no? Entonces, esas son algunas de las variables que explican también, ¿no es cierto?, por qué de pronto, a propósito de, digamos, una sublevación general, la sublevación del año 1598 a finales del siglo XVI, y que implicó que los españoles prácticamente perdieran todas, digamos, las ciudades que habían logrado fundar dentro del territorio al sur del río de frontera, que es el río Biobío. Hay una diapositiva que a lo mejor me sirve para explicar un poco esto, que es la diapositiva número 15. Quisiera mostrarla para, solo, digamos, para usar un mapita que nos pueda ubicar un poco mejor en el espacio, ¿no? Aunque esto lo iba a mostrar más adelante, me parece que puede ser pertinente en este punto en particular, porque lo que muestra esto es nuestro territorio, ¿no es cierto? No atiendan a las flechas ni a los círculos ni nada de eso, sino que quédense con la imagen del territorio. Nosotros, digamos, Pedro de Valdivia se asienta en Santiago y desde aquí comienza a difuminarse el proceso de conquista y colonización sobre todo el territorio. Interesa particularmente avanzar por la zona costera porque a pesar de esta propaganda de Chile como país pobre, como país periférico, como un país, ¿no es cierto?, de indígenas, o como una región, porque no éramos país en ese minuto, ¿no es cierto?, como una región de indígenas rebeldes, interesaba por sobremanera, ¿no es cierto?, a la corona proyectar su dominio sobre el territorio, y por lo tanto era súper importante la exploración de la costa, pero también avanzar por el interior, porque interesaban las tierras e interesaba la población indígena que pudiese existir para ser utilizada como mano de obra, y también interesaba testar qué tan ricos eran los territorios que teníamos, ¿no es cierto?, digamos, hacia el sur, ¿verdad? Entonces, los primeros asentamientos españoles evidentemente están de Santiago y se difuminan hacia el sur. Pero es el año 1598, ¿no es cierto?, los españoles habían logrado avanzar sistemáticamente y tenían, digamos, ciudades fundadas hasta la zona de Valdivia, Osorno, Valdivia, hasta acá, ¿no? Dejamos fuera aquí Chiloé porque es, digamos, una historia muy particular, ¿no? La isla grande de Chiloé, me refiero. Y entonces, el año 1598 hubo un gran alzamiento indígena, ¿sí?, provocado, entre otras cosas, por digamos, las formas de trabajo que se impuso, se intentó imponer a las poblaciones indígenas, sobre todo en este sector, ¿sí? Y entonces hubo un levantamiento general, y ese levantamiento general significó que se destruyeran todas las ciudades que los españoles habían logrado fundar, o sobre las cuales habían logrado avanzar, desde el río em, Biobío, está un poquito más arriba, ¿sí? Por acá, creo. No, más arriba. Acá, perdón, acá. Desde el río Biobío hacia el sur. Se pierden todas las ciudades que se habían fundado. Y esto pasa a constituirse, este espacio en particular pasa a constituirse en la zona fronteriza de Chile. A partir de 1598, el territorio, ¿no es cierto?, de Chile quedó dividido en tres partes, ¿sí? La zona del río Biobío hacia el norte, ¿cierto? Desde el río Biobío hacia el norte, acá está Concepción, eh, fue la zona donde efectivamente los españoles lograron consolidar su dominio, ¿sí? Y lograron consolidar las ciudades que quedaron en pie, asentaron el modelo político-administrativo que todos conocemos, ¿no es cierto? Funcionan las instituciones, etcétera, etcétera, ¿sí? La sociedad se comienza a consolidar también, en fin. Pero desde el Biobío hacia el sur fue un territorio que quedó en poder de las poblaciones indígenas, ¿sí? Y toda la población que logró sobrevivir, ¿no es cierto?, a la rebelión del año 98 quedó diseminada, perdida dentro del territorio, ¿sí? Y entonces comienza a gestarse un imaginario precisamente sobre el tema de qué pasó con esas poblaciones y cuál es la responsabilidad que le compete al Estado, ¿no es cierto?, a la corona en este caso y a las autoridades que lo representan dentro del territorio respecto de el rescate o no rescate de aquellas poblaciones que estaban al interior de la frontera. Eso comienza a generar un relato respecto de la cautividad, ¿sí? Y dentro de esa cautividad, la cautividad de las mujeres. Entonces vamos a encontrar, ¿no es cierto?, una serie de relatos que aluden a la presencia de mujeres blancas cautivas, perdidas al interior de la frontera, ¿no es cierto?, en un espacio dominado por poblaciones rebeldes, salvajes, víctimas de todo tipo de tropelías y digamos, de situaciones infamantes, ¿sí? Eso aparece, digamos, muy frecuentemente en la documentación de la época, particularmente para el siglo XVII, es decir, inmediatamente después del levantamiento del año 1598, y entre otras cosas, ese
digamos, factor en particular motivó, entre otras muchas causas, ¿no es cierto?, que en el año 1608 incluso se aprobara una real cédula, ¿no es cierto?, que legitimaba la reducción de las poblaciones indígenas rebeldes dentro del territorio de Chile, ¿no es cierto?, a la condición de esclavos, contraviniendo toda la lógica del ordenamiento jurídico, ¿no es cierto?, y de la política de protección de las poblaciones indígenas que había sido propiciada por los propios reyes, digamos, desde las leyes de Burgos en adelante, ¿no? Y que luego queda, digamos, patentemente, digamos, asentada en la promulgación de las leyes de India, ¿sí? Entonces, en Chile se genera una excepcionalidad respecto al trato indígena y parte de esa excepcionalidad está cruzada precisamente por el uso, me parece a mí, narrativo, instrumental y político, ¿no es cierto?, que se hace del tema de la cautividad. Porque en estricto rigor, ¿no es cierto?, tal como decíamos en la diapositiva anterior, en la diapositiva número 4, si volvemos a la diapositiva número 4, por favor, el fenómeno de la cautividad es un fenómeno bidireccional. Y si somos rigurosos en el análisis, en realidad, después de la devastación de la sublevación, ¿no es cierto?, del año 98, la mayor cantidad de cautivas y cautivos que fueron cogidos por las poblaciones indígenas en esa rebelión, ¿no es cierto?, y en los años posteriores, la rebelión duró 4 años, 4 o 5 años, ¿cierto? Específicamente hasta la caída de Villarrica, ¿no es cierto?, que fue como la última ciudad sitiada y que resistió a esta gran rebelión indígena, que cae 3 años después, ¿no es cierto?, del levantamiento general del año 98. Entonces, si uno atiende a esa razón, uno se da cuenta de que hay la elaboración de un discurso que no necesariamente remite a las verdaderas características del fenómeno. Porque tal como yo sugería hace un instante atrás, la mayor cantidad de cautivos y cautivas en realidad no eran españoles, eran indios de servicio, mulatos, incluso población negra, que era minoritaria, pero también la hubo. Hay referencia, ¿no es cierto?, a la presencia de algunos esclavos negros que también quedaron atrapados, ¿no es cierto?, dentro de esta vorágine. Y entonces, ese es un tipo de relato o es un tipo de cautividad que se invisibilizó frente al impacto, ¿no es cierto?, y al uso del levantamiento de un relato respecto de la cautividad femenina española al interior de la frontera. Entre otras cosas, permitió a las autoridades justificar, por ejemplo, la demanda de recursos para poder seguir presentes dentro del territorio y seguir avanzando hacia el sur. Justificó la inyección de recursos por parte de la corona para, por ejemplo, la profesionalización de un ejército. Justificó la inyección de recursos de la corona para, por ejemplo, también desarrollar toda una línea de fortificaciones en torno a la línea de frontera, en torno al río Biobío, para impedir o para prevenir futuros ataques, ¿no es cierto?, o sublevaciones que pusieran en riesgo toda la empresa de conquista y colonización de Chile, ¿no es cierto?, después de lo ocurrido en el año 98. Entonces, el Biobío es el granito que marca la separación de los territorios entre el Biobío y el Coltén, ¿no es cierto?, espacio dominado por los indígenas y zona de cautividad preferentemente, ¿no es cierto?, de españoles. Al norte, el territorio efectivamente consolidado, ¿no es cierto?, por la corona española bajo su dominio, y al sur del río Tolten, particularmente la zona de Biobío hacia el sur, un espacio territorial que dejó de depender directamente del Reino de Chile y de las autoridades del Reino de Chile, porque por su importancia estratégica pasó a depender directamente de la administración virreinal desde el Perú. Entonces, nuestro territorio es un territorio de fronteras sobre fronteras. Podríamos leerlo de esa manera, ¿no? Entonces, a mí me interesa, ¿no es cierto?, entender la lógica y las dinámicas de relacionamiento que se dan en ese contexto para los siglos XVI, inclusive hasta el XIX, podemos llegar hasta finales del XIX, pero aquí me voy a referir fundamentalmente al periodo colonial, ¿no es cierto?, siguiendo la dinámica, las características de este fenómeno en particular, la cautividad femenina, ¿no es cierto? Evidentemente es un fenómeno bidireccional que emerge en un contexto de violencia y de tensión, pero que evoluciona hacia otras formas de relacionamiento, ¿no es cierto?, mucho más complejas. Las cautivas y los cautivos en general son excusa para la implementación de políticas de incursión militar, para la implementación de políticas como, por ejemplo, la guerra defensiva, la justificación para la presencia de misioneros y el ingreso de misioneros al interior de la frontera, para el desarrollo del comercio, ¿no es cierto? Los cautivos se comercian también, se canjean, se intercambian, ¿cierto? Se rescatan, y los rescates son operaciones económicas vinculadas precisamente al rescate de cautivos. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, el cautiverio es un dispositivo que operó dentro de, digamos, el periodo colonial, en el caso de la historia de Chile, ¿no es cierto?, que facilitó otras formas de relación y de poder más complejas, ¿no es cierto?, en los ámbitos social, político, económico, a propósito de la diversidad de variables que cruzan precisamente el contacto entre las sociedades, ¿no?
Cuando entramos por esta vía, ¿no es cierto?, a la construcción del relato de la historia de Chile colonial, evidentemente se tensionan digamos, los discursos tradicionales desde la historia oficial, porque aquí lo que la investigación ha demostrado es que existió conflicto, violencia, pero también, digamos, acomodamiento, digamos, asimilación cultural, resistencia al retorno por parte de las cautivas, una cuestión que un poco desencaja los discursos oficiales. ¿Me da la próxima diapositiva, por favor? Bueno, las imágenes que aparecían allí tienen que ver precisamente con algunas, con algunas, digamos, obras que han marcado también otros momentos históricos donde de nuevo, ¿no es cierto?, emerge el fenómeno de la cautividad y que fueron empleadas más tarde, por ejemplo, inclusive por el propio Estado nacional, luego de finalizada la etapa de dominio español, ¿no es cierto?, para poder justificar también, digamos, una política de asimilación cultural sobre las poblaciones ubicadas en la zona de frontera. Entonces, básicamente, lo que se busca al entrar desde esta perspectiva al estudio de la historia de Chile es ampliar las categorías conceptuales para interpretar las dinámicas de los espacios de frontera, ¿cierto? Y dentro de esos espacios de frontera también el comportamiento de variables como, por ejemplo, las relaciones de género, las relaciones de poder, las relaciones de clase y etnia desde una perspectiva interseccional, ¿no es cierto? Un poco más amplia, ¿no es cierto? A propósito de las potencialidades que hoy día nos ofrece la historiografía y las ciencias sociales en general. También considerar, ¿no es cierto?, la proyección de diversos dispositivos de control sobre los espacios y poblaciones fronterizas, como yo le decía, la planificación de políticas como la política de misiones y de evangelización, la política de la guerra ofensiva o la militarización, la política de la reducción, ¿no es cierto?, incluso el exterminio en algunos minutos, ¿no es cierto?, de las poblaciones indígenas a través de prácticas como, por ejemplo, la esclavitud. Y avanzar hacia el desarrollo de, digamos, perspectivas más complejas de comprensión de el funcionamiento del territorio de Chile durante la época colonial, si me da la próxima diapositiva, desde distintos enfoques que hoy día podemos encontrar en el ámbito de las ciencias sociales y la historia. ¿Por qué el cautiverio y por qué la cautividad femenina? Primero, por el carácter simbólico que se le atribuye dentro del relato colonial, ¿no es cierto?, a esta idea de la mujer robada, ¿sí? La mujer raptada. Y esto no solamente desde la perspectiva española, sino que también desde la perspectiva indígena, ¿sí? Dentro de los parlamentos, por ejemplo, que es una forma de relación diplomática que se desarrolla preferentemente en el siglo XVIII a propósito de los cambios, ¿no es cierto?, en la política implementada por los reyes Borbones, ¿no es cierto?, por los Borbones. Los parlamentos son un espacio privilegiado de mediación y de negociación entre españoles y poblaciones indígenas de la frontera. Y dentro de los parlamentos sistemáticamente aparece mencionado el tema de la cautividad. Y nosotros tenemos la fortuna de tener las actas de parlamento, ¿no es cierto? Y aparecen, aunque transcritos evidentemente o escritos por una pluma española, en esos relatos, ¿no es cierto?, se alude a las alusiones que hacen las poblaciones indígenas respecto de mujeres, niños, cautivos, ¿no es cierto?, que piden que sean devueltos como parte esencial de la negociación para la paz, para el desarrollo del comercio, o para, por ejemplo, comprometer la colaboración indígena respecto de el resguardo de la soberanía española dentro de los territorios en la zona de frontera. Entonces, me parece que es súper interesante aquello, no solamente porque demuestra la proyección del fenómeno en la larga duración, sino que también el uso, ¿no es cierto?, de este tipo de argumentos por ambas sociedades. Ambas sociedades experimentan el fenómeno del robo de mujeres, ¿no es cierto?, a manos de la otra, cuando las condiciones de funcionamiento de la frontera se tensionan. Voy a ir un poco más rápido porque si no me da la impresión que me va a casar el tiempo. La inversión de la lógica del despojo entre las poblaciones blancas e indígenas, porque es un fenómeno bidireccional. En tercer lugar, hay un tipo de relato, ¿no es cierto?, que me parece súper interesante abordar también porque cruza la construcción de los imaginarios respecto de las mujeres en general, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la imagen erótica, ¿no es cierto?, de la conquista. Es decir, la cautiva como objeto de deseo de un otro, ¿no es cierto?, y los cuerpos en particular como espacio de colonización. Mary Douglas, ¿no es cierto?, una socióloga, me parece que es socióloga, pero cuando escribió respecto de estos fenómenos decía que de una u otra manera en las prácticas de secuestro y cautiverio, ¿no es cierto?, de rapto de mujeres, de una u otra manera, digamos, la sociedad dominante proyectaba sobre la apropiación del cuerpo femenino la materialización del intento de dominio, ¿no es cierto?, que se pretendía establecer sobre la otra sociedad en general. Es decir, yo tomo tus mujeres, no solamente demuestro que eres vulnerable, sino que además te colonizo los vientres de tus mujeres, ¿no es cierto? Y entonces de esa manera estoy consolidando mi poder sobre ti.
¿sí? Entonces, esa visión es posible leerla dentro de Crónicas e Informes Militares. Una de las cosas que más, por ejemplo, definía la posibilidad de insistir o no insistir en el rescate de una cautiva en pleno periodo colonial, tenía que ver precisamente con verificar si había sido o no había sido madre en cautividad, o si venía o no venía embarazada, ¿sí? Porque evidentemente el trato y la disposición española para poder rescatar a una mujer embarazada era infinitamente menos propicia que si no lo venía, ¿sí? O se privilegiaba sacar a la cautiva y no a sus hijos. Una razón poderosa, ¿no es cierto?, para que finalmente muchas cautivas desistieran de volver a la sociedad española porque no podían volver con sus hijos. Y por otro lado, ¿no es cierto?, en el caso de los indígenas ocurría exactamente lo mismo. Las mujeres podían, cuando se lograba, digamos, negociar el rescate de mujeres indígenas cautivas, normalmente venían sin sus hijos, porque los hijos se consideraban como parte de la propiedad y la mano de obra que era empleada por los españoles, ¿no? Entonces, hay toda una serie de matices que se pueden seguir por esa vía también y que están a la base, insisto, de lo que es la construcción de la identidad latinoamericana, ¿no? Chilena en este caso. La visibilización temprana, esta es otra razón por la cual el estudio del fenómeno de la cautividad es interesante, porque permite visibilizar también tempranamente el tema de la violencia sexual y la violencia sobre los cuerpos femeninos dentro de la construcción de un relato y de una forma de ver la historia que tradicionalmente no había sido vista y que nos permite también entender algunas cuestiones incluso de proyección contemporánea como tienen que ver, como tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la violencia en general hacia las mujeres dentro de una sociedad que tiene una estructura patriarcal, ¿no es cierto?, que viene de antes de los españoles, evidentemente. Si seguimos, por ejemplo, los relatos de Rita Segato, los análisis de Rita Segato, nosotros tendríamos, ¿no es cierto?, las sociedades americanas previa a la presencia de los españoles, un patriarcado de baja intensidad, pero claramente las características del proceso de conquista y colonización y también las características del modelo cultural propio de las poblaciones españolas marcaron una mayor, digamos, intensidad en ese patriarcado, y eso podría explicar algunas de las características de la forma de relación de hombres y mujeres desde la época colonial hasta el día de hoy, ¿no? Y la cautiva también como el símbolo de la diferencia y como el portal de tránsito entre sociedades, espacio y territorio. La propia cautiva es un sujeto fronterizo, ¿sí? Es un sujeto que está a medio camino, ¿no es cierto?, en una zona liminal entre que es y no es española o ya dejó de serlo, dependiendo de la cantidad de tiempo que estuvo al interior de las poblaciones indígenas, ¿verdad? Y eso la hace objeto, como digo yo siempre a mis estudiantes, del síndrome de la sospecha permanente, es decir, no solamente sospechosa por el hecho de ser mujer, ¿no es cierto?, y por los imaginarios que existen respecto de las mujeres desde una perspectiva de género, ¿no es cierto?, en ese periodo, sino que además en el caso de la cautiva española o indígena, es sospechosa porque nunca va a estar absolutamente claro cuál es su nivel de ahindiamiento, en el caso de las españolas, cautivas españolas, o digamos, hispanización en el caso de las cautivas indígenas que logran retornar en algún minuto, ¿no? Entonces, ese también me parece que es un tema súper interesante. Voy a pasar a la diapositiva número 8, me voy a saltar la 7, que era un poco más teórica, para entender un poco la dinámica, la lógica que tiene el fenómeno de la cautividad al interior de la sociedad en general, no solamente españoles, sino que indígenas. Los cautivos en general van a cumplir distintas funciones. Primera cosa que me parece interesante decir, que los cautivos y cautivas, ¿no es cierto?, son víctimas colaterales de una violencia que no provocan, pero están ahí, ¿no es cierto?, quedan entre medios, quedan en esa vorágine y finalmente experimentan el secuestro forzado, ¿no? Es una práctica bidireccional, ya lo he dicho muchísimas veces, y facilita, ¿no es cierto?, o permite entender, es una vía de entrada para poder entender, ¿no es cierto?, uno de los efectos más inmediatos que provoca precisamente la cautividad, que tiene que ver con el mestizaje. No me estoy refiriendo solamente al mestizaje biológico, sino que también al sincretismo cultural. Pero los cautivos, tradicionalmente también, han venido a cumplir una serie de otras funciones dentro de las sociedades que incurren en la práctica del secuestro. No se captura a mujeres, ¿no es cierto?, y no se captura a sujetos solamente para violentarlos, sino que cumplen una serie de funciones al interior de la sociedad que los incorpora. Los españoles capturan población indígena, ¿no es cierto?, sobre todo después de la legalización de la Real Cédula de la Esclavitud del año 1608, para poder usarlos como mano de obra. Evidentemente también en el caso de las mujeres para apropiarse de su capacidad reproductiva. Y los indígenas también incorporan en la misma lógica, ¿no es cierto?, las poblaciones que capturan por parte de los españoles. No todas son, como dicen las crónicas, mujeres violadas, ¿no es cierto?, o deshonradas a manos de los indígenas. Hay mujeres que se incorporan a las faenas económicas como mano de obra. Entonces, los cautivos cumplen una función económica, ¿no es cierto?, no solamente en términos de que aportan con su fuerza de trabajo, sino que también potencialmente son objetos de transacciones económicas entre
grupos, ¿no es cierto? Se intercambian cautivos, se negocia el intercambio de cautivos en una operación económica, pero que también tiene una connotación política. Los indígenas usan sus cautivos, ¿no es cierto?, o cautivos españoles para poder intercambiarlos, negociar políticamente con los españoles, al igual que los españoles con los indígenas. Y entre indígenas también se negocian, ¿no es cierto?, y se ofrecen pactos políticos a propósito de la posibilidad de intercambiar a uno u otro cautivo, ¿no? Los cautivos también cumplen una función social porque se insertan en la otra sociedad en distintas condiciones. Las poblaciones indígenas cautivas, ¿no es cierto?, que son incorporadas a la sociedad española, lo hacen evidentemente en un estatus inferior dentro de la escala social, con mucho menos movilidad que la que podemos observar dentro del estudio del fenómeno de las cautivas y cautivos españoles o indígenas, ¿no es cierto?, que terminan al interior de las sociedades dentro de la frontera. En ese caso, muchas mujeres cautivas, y este es uno de los mitos más romantizados respecto a la historia de Chile y sobre la cautividad en general, ¿no es cierto?, en torno a los espacios de frontera, terminaron convirtiéndose en las esposas principales de los caciques, de grandes caciques al interior de la frontera, y sus descendencias terminaron siendo validados como, digamos, hombres políticos y negociadores luego con los españoles, por ejemplo, en instancias como los parlamentos, ¿sí? Pero también hubo otros, ¿no es cierto?, efectos, o hubo mujeres también, ¿no es cierto?, que incluso aprendieron y desarrollaron sus conocimientos médicos en una fusión de los conocimientos que ellas tenían con los conocimientos de las mujeres indígenas, ¿no es cierto?, el conocimiento de la herbolaria, etcétera. Finalmente aparecen en las nóminas de cautivos como curanderas, ¿sí? Una cosa súper interesante, ¿no? También de analizar. También cumplen una función evidentemente sexual y reproductiva. No cabe duda de que las mujeres sobre todo son cuerpos y vientres, ¿no es cierto?, cautivos, ¿sí? Entonces, y desde esa perspectiva aportan al mestizaje. Y también cumplen una función ritual y simbólica, ¿no? Ritual, sobre todo eso lo vemos operando dentro de las poblaciones indígenas, y simbólica en el sentido de que la imagen, la retórica, el discurso, la narrativa sobre buenas, malas, cautivas y las otras, ¿no es cierto?, aparece, ¿no es cierto?, empleado por las sociedades dentro de esta construcción de argumentos respecto de la dinámica y las formas de llevar adelante las relaciones coloniales entre poblaciones españolas y poblaciones nativas, en este caso mapuche, araucano, ¿no es cierto?, en el caso chileno, ¿no? Entonces, en torno a eso se genera una serie de otros fenómenos, como por ejemplo la elaboración de discursos y estereotipos, esta visión, ¿no es cierto?, del sujeto cautivo, ¿no es cierto?, de la mujer cautiva como un sujeto liminal que permite reforzar o construir estos relatos sobre las buenas cautivas, que son las que quieren volver, y las malas cautivas, que son aquellas que no quieren volver, ¿no es cierto?, a su sociedad de origen. Las buenas cautivas, aquellas que prefirieron inmolarse y dejar que las matasen, ¿no es cierto?, antes de ser dominada por los españoles, y las malas cautivas, aquellas que se acomodaron y, como dice una crónica por allí, ¿no es cierto?, de Rodrigo de Quiroga, encontraron lo feo bonito, se acomodaron a la barbarie, ¿no? Y por lo tanto perdieron su condición, ¿no es cierto?, de mujeres que respondían a un estereotipo normal o a un estereotipo, ¿no es cierto?, ideal de lo femenino dentro de la sociedad, que las perdió. Y entonces, eso nos permite también entrar en otra lógica que tiene que ver con la elaboración de los discursos sobre el fracaso de la política de conquista y colonización, el discurso de la traición, el discurso luego de la negociación. Si seguimos más adelante, con la próxima diapositiva, em, pues, brevemente, ¿no? En toda esta lógica de argumentos que yo he ido presentando, lo que estoy entendiendo, ¿no es cierto?, o lo que me interesa que se entienda es cómo dentro del espacio, dentro del periodo colonial, los espacios de frontera, como por ejemplo la Araucanía, son espacios sensores, ¿no? Y, ¿sensores de qué? Del estado de evolución y de las transformaciones que experimentan las relaciones entre grupos, porque son zonas de contacto complejo y terreno de acomodamiento de los sujetos dentro de esos espacios, donde esos acomodamientos pueden pasar por el rapto, el secuestro, la violación, pero también la guerra, pero también la negociación, la diplomacia, el comercio, el intercambio, el mestizaje, ¿no es cierto?, cultural, el mestizaje biológico, ¿de acuerdo? Entonces, en esa lógica me interesa interpretar el fenómeno que acabo de mencionarles. Entonces, sigo con la siguiente. En ese contexto, las cautivas van a ser ¿qué cosa? Dispositivos de mediación entre grupos. Son cuerpos y fronteras, ¿no es cierto?, que pueden ser entendidos también como frontera en la lógica del discurso de la época entre lo que se entiende en ese periodo como la civilización y la barbarie, ¿no es cierto? Son piezas fundacionales de un territorio de conquista, y son también
un estigma, ¿no es cierto? O han sido vistas como un estigma asociado al trauma del rapto como metáfora de la nación violada, ¿no? Y las cautivas, finalmente, ¿no es cierto?, también son un tabú dentro del mito fundacional de los estados y sociedades más allá del periodo colonial. De allí lo interesante, ¿no es cierto?, de abordar desde esta perspectiva, me parece a mí, el estudio de la historia de Chile en particular. Voy a la siguiente. Em, a la siguiente, por favor. Una más. Ok. Un primer tópico sobre el cual me interesa hacer referencia, porque cruza también, no se permite dar más fundamento a alguna de las ideas que yo he puesto hasta ahora, tiene que ver con lo más conocido, ¿sí? Lo más tradicional, que es visualizar el fenómeno de la cautividad desde la perspectiva de quien escribe y, por lo tanto, los relatos respecto de las Indias Blancas de la frontera, ¿no es cierto? Como dice Florencia Bonelli en este libro, las Indias Blancas, tierra adentro. Tierra adentro porque es al interior de la frontera, ¿no es cierto? La tierra afuera es la tierra que está bajo el dominio de los españoles, ¿no? Entonces, ese discurso sobre las Indias blancas de la frontera ha permitido forjar un imaginario respecto de las buenas y las malas cautivas durante todo el periodo colonial. Es asociada esencialmente, si me da la siguiente diapositiva, a muchas veces la exacerbación del discurso sobre unas y otras, ¿no es cierto?, estuvo asociado a lo que muestra este pequeño esquema que está tomado de las aportaciones de dos historiadores, ¿no es cierto?, Sergio Villalobos y Jorge Pinto, historiadores chilenos, que lo que hicieron, ¿no es cierto?, entre otras cosas, fue hacer un estudio respecto de la evolución de la denominada Guerra de Arauco, ¿sí? Tal como yo les decía, desde 1598 Chile era la Guerra de Arauco, era, digamos, en la política de la corona española, este era el gran tópico que cruzaba, ¿no es cierto?, la definición de la política española, sobre todo en el siglo XVII. ¿Sí? Entonces, y se aludía a la necesidad de neutralizar la resistencia indígena, la toma de cautivos y el rapto de mujeres, ¿no es cierto?, en una sociedad que era extremadamente violenta y que ponía en riesgo, por tanto, todo el proyecto de conquista y colonización del imperio. Lo que el cuadro muestra es precisamente, digamos, es un sensor, es un sensor de los grados de mayor o menor inestabilidad dentro de la zona frontera que evidentemente están asociados a la mayor captura de a la mayor toma de sujetos en cautividad, ¿sí? La mayor cantidad de víctimas colaterales de la violencia que se experimenta en la frontera, ¿no es cierto?, va a estar concentrada, por tanto, ¿no es cierto?, desde el año 55 en adelante, pero sobre todo después del año 98. Y si ustedes se fijan, desde 1598 hasta prácticamente 1615, no hay posibilidades, ¿no es cierto?, de estabilización del territorio. Pero luego, desde 1620, porque esta es la etapa, además, no solamente en que hay más confrontaciones españolas e indígenas, sino que es también la etapa en que entra en vigencia la Real Cédula de la Esclavitud. Y por lo tanto, aquí, ¿no es cierto?, no solamente se entra a combatir la resistencia indígena, sino que también se entra a capturar esas indígenas que son luego transadas en el mercado esclavista, dentro y fuera de Chile. ¿Sí? Pero luego, en la medida que vamos avanzando hacia el siglo XVII, ¿no es cierto?, hacia la segunda mitad del siglo XVII, y sobre todo después de el año 45, las escaramuzas y en la confrontación violenta disminuye notablemente. Y la temática de la cautividad también cobra otro sentido, ¿no? Hasta luego, ¿no es cierto?, avanzar todo el siglo XVII y llegar al XVIII, donde prácticamente no hay lanzamientos. Y esta es la etapa, ¿no es cierto?, donde se desarrollan las relaciones diplomáticas, ¿sí?, a través de la celebración de parlamentos. Y aquí lo que prevalece en torno al espacio frontera es el comercio. Entonces, pero aun cuando no hay confrontación violenta, que era la principal razón que se decía, incidía en la toma de cautivos y cautivas, ¿no es cierto? Luego, a propósito del comercio, nos damos cuenta de que el tema de la cautividad, el tema del secuestro, sigue presente en el espacio frontera y sigue siendo un elemento importante de relación entre los grupos, ¿sí? Solo para mostrar digamos, para tener un panorama de cómo, digamos, a propósito de esto que yo decía al principio, ¿no es cierto?, Chile es un país de guerra, ¿cierto?, o pasa en el imaginario y en la documentación a perfilarse como un territorio de guerra y de resistencia por parte de las poblaciones indígenas. Este cuadro da cuenta de cuál fue la intensidad real de la guerra, ¿no es cierto?, en qué periodos y cuándo se justifica más ese discurso y cuándo tenemos que atender a otro tipo de discursos para poder, digamos, entender la dinámica que se da en torno a la historia de Chile en los siglos coloniales, ¿sí? Si me da la siguiente diapositiva, lo agradecería. Esa.
El mismo mapita que habíamos visto anteriormente lo que muestra es precisamente la intensidad en la toma de cautivos, ¿sí? Durante estos periodos, ¿verdad? Y aquí una primera cosa, en el discurso o en la documentación siempre se habla de cientos de miles de mujeres cautivas. Primero, cientos de miles no pudieron haber sido porque la población femenina que llegó al Reino de Chile y a América en general fue bastante menos significativa que la masculina, ¿sí? Y en el caso de Chile fue aún más notorio, ¿no es cierto? Durante todo el periodo colonial, yo diría que esa tendencia se comienza a revertir en el siglo XVIII, si es que, ¿sí? Entonces, primera cosa que se nos cae, un primer mito, ¿no es cierto?, dentro de la historiografía tradicional, no son más las cautivas que los cautivos presentes en la frontera, ¿no? Eh, hay un predominio del cautiverio masculino, por razones obvias, son más hombres que mujeres, ¿no es cierto? Y lo otro, en el caso de las mujeres es muy difícil, bueno, de cualquier cautivo, pero de las mujeres en particular, es muy difícil hacer la trazabilidad, ¿no es cierto?, de qué pasó con esas mujeres, ¿sí? Primero, porque se alude solamente a las mujeres principales y no se alude, por ejemplo, ni a mestizas ni a mujeres indígenas que fueron tomadas en cautividad. Segundo, porque normalmente las mujeres que eran tomadas cautivas eran desplazadas dentro del territorio al interior de la frontera e incluso hacia el otro lado, ¿no es cierto?, hacia la zona de La Pampa y el lado argentino, ¿no es cierto? De tal manera que nosotros tenemos cautivos desplazándose desde zonas como, por ejemplo, Concepción, Los Ángeles, Chillán, Chile, ¿no es cierto?, territorio de entrada de la frontera, hasta Buenos Aires, Mendoza, Luján, ¿no es cierto?, incluso más al norte, Tucumán, ¿sí? Entonces, em, para, para dejarlo planteado, ¿no es cierto?, y ver cuáles son precisamente las proyecciones que tiene un tema de esta naturaleza y cómo esto nos permite también entrar en otra lógica, que es el desarrollo de los estudios comparados respecto de la dinámica de los procesos de conquista y colonización en toda América, ¿no es cierto? Y no solamente en un territorio particular como fue Chile o la frontera de Chile en este caso, que es lo que eh, eh, yo he podido conocer un poquito más en detalle, ¿no? Luego tenemos un bajón es decir, una disminución en el siglo XVII del fenómeno, para luego emerger nuevamente en otro contexto, pero también de avanzada de una estructura política, un Estado nacional que se pretende proyectar sobre el territorio de frontera y que de nuevo exacerba el tema del rapto y el secuestro de mujeres, ¿no? Y entonces tenemos en el siglo XIX, durante la denominada Guerra Muerte, que es un periodo particular, ¿no es cierto?, de desarrollo de la historia de Chile, ¿no es cierto?, inmediatamente después de firmada la independencia, ¿no es cierto? Y que implica la confrontación entre ahora las poblaciones chilenas y las poblaciones indígenas al sur de la frontera, ¿sí? Aumenta nuevamente, ¿no es cierto?, la presencia de cautivos y cautivas al interior de la frontera con un predominio, en este caso sí, significativamente mayor de las mujeres. No tengo tanta certeza de que sea porque son más mujeres, sino que porque, digamos, ahora sí hay mecanismos más eficientes de registro de la población femenina que llega. Y, digamos, que es posible rescatar. Se pone énfasis precisamente en el rescate de mujeres más que de hombres, ¿sí? Cuestión que puede incidir también en las cifras. Si seguimos más adelante, el segundo mapa, eh, por favor, lo que muestra es el fenómeno de la cautividad específicamente durante los siglos coloniales. Y lo que está marcado allí, ¿no es cierto?, tiene que ver particularmente, ¿no es cierto?, con las cifras de cautivos y cautivas por región, por área, ¿no es cierto?, dentro del espacio fronterizo de Chile, que tal como decíamos parte en Concepción, pero que sobre todo en el siglo XIX se amplía inclusive en la zona de frontera hacia el norte, ¿no es cierto? Y el fenómeno de la cautividad, los cautivos que tenemos presentes en el territorio de Chile, que es posible seguir dentro de la documentación, son finalmente desplazados y circulan, van y vienen entre Argentina y Chile. Algunas características del fenómeno de la cautividad, si pasamos a la siguiente diapositiva. Es un fenómeno, ¿no es cierto?, que tiene altibajos, es un fenómeno donde claramente los énfasis están puestos en la cautividad, por el tipo de investigación que a mí me interesa, en la presencia de cautivos y cautivas blancas en este caso, ¿verdad? Y que entre el siglo XVII y XVIII marca una, digamos, sistemática preferencia, en el caso de las poblaciones indígenas, que capturan estas poblaciones blancas, ¿no es cierto?, por llevarse cautivas adultas. Cuando decimos adultas estamos hablando de población sobre los 15 años, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que mencionan las fuentes. Y población, digamos, joven, ¿no es cierto? Mozas, como aparece allí en la diapositiva, ¿verdad? Eh, Ancianas menos, porque el cautiverio selectivo, ¿no es cierto?, no se llevan a aquel que no se puede desplazar rápidamente, se sacrifica o se abandona, ¿verdad? Por lo tanto, ¿a quiénes se rapta? A niños, ¿no es cierto?,
digamos, a mujeres jóvenes y adultos en general, ¿cierto? Hombres y mujeres adultas en general. Si pasamos a la siguiente diapositiva, para demostrar lo que yo decía hace un rato atrás, ¿no es cierto? Cómo el tema de la cautividad es una nómina, o este es un cuadro que muestra todas las relaciones de parlamentos que es posible encontrar durante el periodo colonial, desde 1593, que es el primero que se celebra, previo al gran lanzamiento del año 98, y que permite la entrada de los misioneros, ¿no es cierto?, en la frontera, los jesuitas específicamente, que fueron los que actuaron en todo este territorio, y que termina en un desastre a propósito precisamente de unas mujeres, las esposas de un cacique indígena de la zona de Licura, en pleno espacio fronterizo, que se van con los misioneros, y eso es tomado como un acto de afrenta, lo consideran como un rapto, y entonces atacan la misión y matan a los jesuitas, ¿no? Um, y entonces ya quedan, a partir de ese minuto, fracturadas las relaciones. Luego vienen todos los parlamentos, ¿no es cierto?, post levantamiento del año 1598, el primero liderado por el padre Luis de Valdivia, en el año 1605, y luego continúa la lógica, ¿no es cierto?, de los parlamentos sistemáticamente, de acuerdo a lo que permite el contexto, el territorio, mayor o menor estabilidad, ¿no es cierto?, y luego se transforma en una dinámica ya mucho más estable, ¿no es cierto?, en el siglo XVIII, porque política de Estado, ¿sí?, de los Borbones en este caso. Entonces, los temas que aparecen, lo que muestra la tablita, ¿no es cierto?, son los temas a los que se hace mención o referencia en el periodo: la guerra, la forma de regulación y el uso de la mano de obra indígena, la esclavitud, durante el periodo que estuvo vigente. Nosotros tuvimos esclavitud indígena legalizada en Chile desde el año 1608 al año 1649, ¿sí? El cautiverio intraétnico, ¿no es cierto?, interétnico entre grupos, y también el cautiverio intraétnico, ¿no es cierto? Las operaciones de rescate que se negociaban también, o era materia de regulación dentro de los parlamentos, el intercambio de rehenes. Luego aparece ahí un cambio, ¿no?, entre la figura del cautivo por la del rehén, ¿sí? El establecimiento de plazas fuertes, misiones, alianzas y comercio. El comercio se toma, ¿no es cierto?, es uno de los temas más importantes, a propósito, que gatillan incluso algunos de los parlamentos más importantes en el siglo XVII, ¿no es cierto?, a finales del siglo XVII, pero sobre todo en el XVIII, ¿sí? Seguimos a la siguiente diapositiva. Las agencias, que es un segundo tema que me interesa mencionar, que lo traigo a colación a propósito digamos, cómo aparecen también en torno al fenómeno de la cautividad, reclamaciones, ¿no es cierto?, donde es posible encontrar también protagonismos femeninos, ¿sí? No solamente desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de, digamos, demandar la liberación de cautivas, sino que también legalizar y regularizar digamos, tenencia de cautivas indígenas sobre todo, ¿sí? Entonces, en este cuadro hay una cita, que no la voy a leer, ¿no es cierto?, em, de dos personas, de doña Mariana Chirinos y de doña Ana Basurto, ¿no es cierto?, donde hacen alusión a cómo las ha afectado el tema de la cautividad, de lo mucho que han padecido, y por lo tanto de que lo que esperan, ¿no es cierto?, es que, digamos, viniendo al Reino de Chile, pero lo que esperan, ¿no es cierto?, es precisamente que la autoridad, en este caso, les permita sacar del cautiverio a personas que han perdido al interior de la frontera, ¿no? Entonces, eso es uno de los tipos de documentos que podemos encontrar. Segundo tipo de documento, vamos a la siguiente, que a mí me parece tremendamente interesante, la otra diapositiva, esa, no, la anterior, esta, que es el caso, es uno de los pocos expedientes que tenemos dentro de la documentación colonial chilena, ¿no es cierto?, de un auto de rescate de cautiva completo, ¿sí? Es decir, esta es la historia de una cautiva que fue ubicada, ¿no es cierto?, en la zona próxima al río Biobío, en el sector cordillerano, lo que da cuenta del tránsito desde Argentina hacia Chile, en la zona pehuenche, ¿no es cierto?, donde estaban ubicadas las poblaciones pehuenches, indígenas pehuenches. Se ubica en esa zona una cautiva
¿verdad? Y se inician, la noticia es transmitida a los padres franciscanos. En esa época ya habían sido expulsados, ¿no es cierto?, por la fecha del documento. En esta época ya no teníamos jesuitas en el territorio, ¿no es cierto? Fueron expulsados y entonces la tarea misional y la presencia misionera en el Reino de Chile estaba en manos dentro de la frontera mayoritariamente de los franciscanos. Entonces, los misionarios franciscanos comienzan el rescate, a gestionar el rescate de esta cautiva. Primero, escribiendo a las autoridades. Segundo, se está entrando en negociación con los indígenas que la tienen y pactar, digamos, qué es lo que necesitan, qué es lo que requieren para poder liberar esta cautiva. Lo interesante, más allá de la extensión, un proceso de rescate que duró prácticamente 3 años, ¿no es cierto? 3 años en que la cautiva además cambió de amo, ¿sí? Es decir, fue traspasada de un cacique a otro, por lo tanto una negociación se cae y hay que terminar una negociación comienza con una persona, termina con otra. En el intertanto de ese tiempo, a propósito de la figura del cautiverio y sus funciones, ¿no es cierto? La mujer ya tenía un hijo con este primer cacique, que era su amo. Luego, cuando se termina de concretar el proceso de rescate, vuelve, ¿no es cierto?, embarazada de un segundo niño, ¿no es cierto?, a manos de los cristianos, ¿no? Y es depositada en casa de buenos cristianos para su reeducación, como mandaba, ¿no es cierto?, la norma en ese minuto. Luego, lo interesante de este relato es que en él, ¿no es cierto?, la mujer cautiva, en este caso Jerónima Rodríguez, hace una serie de alusiones a su experiencia en cautividad, ¿sí? Y alude sistemáticamente a que ella intentó una y otra vez huir, ¿cierto?, del cautiverio indígena en el que se encontraba, y que durante todo el periodo que permaneció cautiva, que fue prácticamente desde los 4 años, ¿no es cierto?, que cuando fue capturada junto con su hermano, hasta los 20 y tantos, que es cuando es rescatada, nunca ni perdió la lengua, ni tampoco dejó de rezar, ni de creer en Dios. Y en la Virgen, particularmente de Luján, porque ella era de la zona de Luján. ¿De qué nos habla eso? De las movilizaciones de sujetos al interior de la frontera. Nos habla, ¿no es cierto?, de los desplazamientos, de la circulación y de las funciones que cumplen los cautivos al interior de este espacio fronterizo durante la época colonial. Pero además nos habla de una capacidad de la mujer, ¿no es cierto?, de acomodar un discurso que le permite transfigurarse o presentarse o representarse, ¿no es cierto?, dentro ante las autoridades, misioneros, qué sé yo, como una buena cautiva que merece ser rescatada y que debe ser rescatada, ¿no? A eso me refiero con las agencias, que tras el relato de la cautividad, más allá del trauma o de la violencia inicial de un rapto, de un secuestro, ¿no es cierto?, lo que este tipo de temática nos permite ver es también el despliegue de agencias por parte de los sujetos. Eso en el caso de las cautivas blancas, porque como decíamos, ¿no es cierto?, este fenómeno es un fenómeno bidireccional. Voy a pasar a la siguiente, a la diapositiva 23, por favor. También está la otra cautividad, es decir, Jerónima Rodríguez, la carta de la señora Chirinos, ¿no es cierto?, son agencias de mujeres blancas, ¿no es cierto?, que han sido afectadas ellas o sus hijas o sus familias por el fenómeno de la cautividad al interior de la frontera. Pero está la otra cautividad, que es la cautividad indígena, es decir, piezas de mujeres, o sea, mujeres que son tomadas cautivas y que son llevadas e insertadas dentro de la sociedad española. Y de allí viene el título, ¿no es cierto?, de la presentación, para el goce de ella como de cosa suya, que es, digamos, la fórmula regular, normal, que es posible observar dentro de las cartas de cesión de cautivas cuando se legitima su esclavitud, ¿sí? Esta es una mujer, o esta es digamos, esto alude a mujeres que fueron tomadas en la frontera, fueron consideradas indígenas de guerra y fueron, por lo tanto, sometidas a lo dispuesto en la Real Cédula de la Esclavitud, ¿cierto? Y entonces se ceden, ¿sí? Se venden, se transan como esclavas, ¿sí? Y entonces estas son las cautivas tierra fuera, fuera de la frontera. La tierra adentro es la frontera, la tierra de afuera y la tierra al otro lado del río Biobío, ¿no? Si vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablábamos digamos, de qué es lo que legitima la toma de cautivo en el caso de uno y otros grupos, digamos, el cautiverio de mujeres y españoles y hombres, ¿no es cierto?, españoles digamos, de la sociedad española, por parte de los indígenas, hay la reclamación de una sistemática violencia también a la que han sido sometidos ellos. Hay algunos relatos muy dramáticos, como por ejemplo el que yo traigo a colación acá, que justificaba desde la perspectiva indígena, de acuerdo a los jesuitas y de acuerdo a muchos de los textos que se han escrito sobre este tema en particular, legitimaba las prácticas de captura
o digamos la violencia en reversa que los indígenas trataban de establecer cuando iban y capturaban mujeres blancas, ¿no? Porque efectivamente desde muy temprano las poblaciones españolas usaron y abusaron. Hay un, digamos, un fenómeno real respecto de eso. Otra cosa es las dimensiones y cuál ha sido la lectura que se puede hacer del fenómeno, ¿no es cierto? Pero efectivamente hay un grado de violencia, ¿no es cierto?, que se ejerce y donde las mujeres quedan en el centro. Entonces, los indígenas reclaman eso, ¿verdad? Y lo arguyen como una de las razones fundamentales por las cuales entran en conflicto y en guerra con los españoles y roban también sus mujeres, ¿no? Entonces, mucho de esto está presente, si seguimos a la siguiente diapositiva, en, digamos, las reclamaciones que se hacen en torno al tema de la cautividad. Luego, ¿no es cierto? Y sobre todo desde la legitimación de la Real Cédula de la Esclavitud, para ponerlo en perspectiva, ¿no es cierto? Eh, Prácticamente el 65%, no solamente para el caso específico que aparece allí en la diapositiva, sino que el 65% de la población que uno puede rastrear dentro de la fuente proviene de la frontera y es resultado de raptos, o sea, secuestros masivos que se hacían, ¿no es cierto?, de poblaciones pacíficas y rebeldes y que luego terminaban reducidas a la esclavitud, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, solo un pequeño dato, ¿no es cierto? Hace 1607, un año antes inclusive de la entrada en vigencia de la cédula de la esclavitud, ya se habían capturado más de 10.000 piezas entre niños y mujeres al interior de la frontera. Y en 1609, un año después de la entrada en vigencia de la Real Cédula de la Esclavitud, esa cifra se había ampliado a 3.500 piezas entre mujeres y niños. De ese porcentaje, ¿no es cierto?, mayoritariamente, ¿no es cierto?, saludía, si seguimos a la siguiente diapositiva, eran, digamos, mujeres, ¿sí? A diferencia de lo que ocurría con la cautividad blanca al interior de la frontera, en el caso de la cautividad indígena dentro de la sociedad española, mayoritariamente son mujeres. Mujeres que eran incorporadas fundamentalmente a las tareas domésticas dentro de las ciudades o las haciendas coloniales, ¿no? Entonces, y lo que muestra la gráfica, en esa época se usaba aquí la distinción entre los indios de arriba, ¿no es cierto?, que eran los indígenas de las tierras más rebeldes, de las zonas que ofrecían mayor resistencia a los indígenas, que fueron las que fueron sistemáticamente más atacadas para capturar precisamente piezas indígenas que luego eran traficadas como esclavos fuera de la frontera. Si seguimos a la siguiente diapositiva. Esto es precisamente lo que grafica, y con esto ya voy a ir cerrando un poco la presentación. Lo que grafica digamos, gráfico de círculo es precisamente la procedencia de estos indígenas desde el interior de la frontera. ¿De qué regiones venían? Fundamentalmente desde el Biobío al sur. La tierra de guerra, Auca, es la tierra que está ubicada del Biobío hacia el sur, distintas localidades. Normalmente en la documentación, cuando se vendía una esclava o un esclavo que había sido capturado en la frontera, se denominaba como tierra Auca a toda la frontera, ¿sí? Sobre todo en la zona digamos, la zona del Golfo de Arauco, que es la zona que está inmediatamente después de Concepción, ¿no? Que es la puerta de entrada a la frontera precisamente, como ciudad, ¿no? Pero también hay otros documentos que son más específicos y que hacen alusión, por ejemplo, a espacios como Arauco específicamente, Angol, Purén, Imperial, Valdivia, ¿cierto? Osorno, Chiloé, que era más excepcional, muy excepcional, ¿no es cierto? Y la tierra de arriba, ¿no es cierto? Que es la tierra más abajo, en que en el fondo es la zona de Valdivia, Osorno, esa región, ¿no es cierto? Como lugares de procedencia. Entonces, con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Y aquí paso a la siguiente diapositiva, ¿no es cierto? De que en términos cuantitativos, aun cuando el fenómeno de la cautividad dentro del relato de la historia colonial de Chile ha sido exacerbado en relación a la figura de la presencia de mujeres blancas cautivas dentro del espacio fronterizo, en estricto rigor, ¿no es cierto?, fue mucho más importante la presencia de cautivas indígenas dentro de la sociedad española. A propósito precisamente de los dispositivos que se implementaron particularmente después del lanzamiento de 1598 que permitió la captura masiva de niños y mujeres, ¿no es cierto?, al interior del espacio fronterizo y que luego se insertan dentro de la sociedad española. Entonces tenemos un problema no solamente histórico de visibilización y de análisis de ese fenómeno, sino que también de la nomenclatura que deberíamos usar, ¿no es cierto?, para poder referirnos al mismo. Porque en estricto rigor, estas mujeres y niños que son tomadas cautivas, ¿no es cierto?, para el goce de ella como de cosa suya, porque es una esclava, ¿no es cierto?, ni siquiera figuran como cautivas, sino que figuran como piezas, porque se les da el tratamiento de
digamos, sujetos esclavos, ¿de acuerdo? No obstante eso, hay una serie de documentos también que aparecen de manera excepcional en algunos casos, que da cuenta de los pormenores, ¿no es cierto? No solamente de la práctica misma de la esclavitud, sino que también de cómo algunas mujeres indígenas eh, solicitaron y demandaron en algunos casos, ¿no es cierto?, la intervención de las autoridades para que se esclarecieran las circunstancias en las que ellas o sus hijas o sus familias, ¿no es cierto?, habían caído en esclavitud y habían sido vendidos como esclavos, ¿sí? Y el argumento fundamental que se da, ¿no es cierto?, para eso es que no eran indios de guerra, sino que eran indígenas, ¿no es cierto?, que pertenecían a comunidades que incluso tenían relaciones de colaboración con las poblaciones españolas y que de cuando en cuando eran atacados por grupos de españoles que tomaban estas piezas, tomaban cautivas, ¿no es cierto?, y luego las llevaban y las vendían y legalizaban la esclavitud, ¿sí? Porque había una legalización a través de un documento que tenía que declarar, eso estaba estipulado, que el indígena había sido cogido en guerra. Entonces ellas reclaman y dicen, no, yo no fui cogida en guerra, ¿sí? A nosotros nos atacaron. Y entonces lo interesante es que son mujeres indígenas hablando frente a las autoridades, son mujeres indígenas que dan cuenta, ¿no es cierto?, de que conocen cuáles son los alcances que tiene la Real Cédula de la Esclavitud y son mujeres indígenas cautivas, ¿no es cierto?, que saben que pueden recurrir a una institucionalidad para poder demandar un derecho. Como por ejemplo lo que aparece acá, ¿no es cierto?, en el texto. ¿Sí? Es un extracto digamos, de esta carta que se le da al licenciado, que el licenciado don Rodrigo Gatica, ¿no es cierto?, da a Juan de León para que pueda hacerse de una cautiva, ¿no es cierto?, capturada en el territorio, ella y su hija, ¿no es cierto?, eso era un elemento poderoso, la captura de madres e hijas, ¿no es cierto?, era muy frecuente, la madre no huye, ¿sí?, protege a la hija, entonces te haces de dos piezas en una, ¿no?, en una sola redada. Y entonces se estipula en el documento, ¿no es cierto?, de que tiene el derecho para servirse de ella, es dueño de ella y de su cría, ¿no es cierto?, como de cosa suya, porque le asisten las regulares de la ley, en este caso la Real Cédula de la Esclavitud, ¿no? Y luego eso contrasta con el otro documento, si seguimos a la siguiente diapositiva, que da cuenta precisamente de otra carta, ¿no es cierto? El otro documento, perdón, esto también es la misma lógica, es decir, una indígena y cómo se justifica su reducción a la esclavitud, ¿no es cierto? Capturada, cautiva, ¿no es cierto? Y reducida a la condición de esclava a propósito de las regulares de la Real Cédula de la Esclavitud. Y luego, en la siguiente diapositiva, muy brevemente, ¿no es cierto? Algunos de los casos que es posible reconocer, a propósito de lo que yo decía anteriormente, de digamos, de mujeres cautivas que fueron, digamos, o se fugaron digamos, desconocieron el trato que se les daba de cautivas, perdón, de esclavas, y por lo tanto, digamos, las encontramos sus expedientes como expedientes judiciales dentro de la Real Audiencia, y otras, como por ejemplo el último caso que está marcado en amarillo, que es un caso súper interesante, de una mujer que lleva a cabo un juicio, ¿no es cierto?, en contra de, ok, de sus amos para poder precisamente demandar su libertad. ¿Sí? Entonces, voy cerrando, a propósito de que ya estoy pasada en el tiempo y les pido disculpas por eso, y me voy a la última diapositiva de síntesis, ¿sí? Lo que he pretendido en la exposición de hoy día, ¿no es cierto?, básicamente es dar un breve esbozo respecto de cuáles han sido las formas a partir de las cuales tradicionalmente, ¿no es cierto?, se ha visto el territorio de Chile en el contexto de una historia más global que toca, ¿no es cierto?, los procesos de expansión, conquista y colonización de un imperio sobre los territorios americanos. Desde una lógica de frontera, porque nosotros somos una frontera dentro de la frontera del imperio, estamos, digamos, en el extremo sur austral. Y dentro de esa lógica también hay el territorio de Chile y la historia de Chile en el periodo colonial tiene algunas particularidades que están cruzadas precisamente por la temprana configuración de un espacio fronterizo, autónomo, ¿no es cierto?, que estuvo situado entre el río Biobío y digamos, y la zona de Valdivia aproximadamente, ¿no es cierto?, que se conoce como la frontera de la Araucanía. ¿Sí? La dinámica de relaciones que se estableció entre las poblaciones españolas conquistadoras y colonizantes, ¿no es cierto?, con las poblaciones indígenas ubicadas en estos sectores y a su vez de todos estos grupos, ¿no es cierto?, con el imperio, estuvo marcado por lo que
a mí me gusta denominar la configuración de una forma de vida fronteriza, formas y estilos de vida de frontera, dentro de los cuales un sujeto en particular me parece que es tremendamente significativo de poder analizar y estudiar a propósito del impacto que tiene en la construcción de los relatos sobre Chile colonial, sobre Chile como país, como territorio de guerra, sobre Chile en una perspectiva, ¿no es cierto?, de la dinámica de las relaciones de frontera en una perspectiva intercultural. Y esa figura es la figura de la mujer cautiva, ¿sí? No solamente por la existencia del fenómeno, sino que por el impacto que tiene en las políticas del Estado y también en la configuración y reconfiguración y proyección en el tiempo de las características de nuestras formas de interacción entre géneros y también en la configuración de una identidad mestiza. Muchísimas gracias por la atención. Espero haber aportado alguna idea interesante para ustedes. Muchísimas gracias, doctora González. Hay aquí una pregunta. Por un lado, nos preguntan si podemos facilitar este PowerPoint al finalizar la conferencia. No Entiendo hay que problema. todos los materiales estarán colgados. Y luego hay una pregunta que dice, cuando se ha comentado al principio sobre que también cautivaban a mujeres europeas, es que no he entendido bien si eran ambas, nativas chilenas y europeas, o solo nativas. Ambas. Lo que pasa, ambas. Cuando yo hablo del cautiverio como un fenómeno bidireccional y evidentemente dentro de la documentación a lo que más alude es al secuestro de mujeres españolas por parte de poblaciones indígenas, sobre todo asociado a los episodios de pérdida de estabilidad eh, en, eh, en el establecimiento de relaciones con esos grupos, ¿sí? Pero el fenómeno en realidad da cuenta de que hay mujeres europeas, ¿no es cierto?, que son capturadas por las poblaciones indígenas, ¿sí? Tempranamente, y también hay mujeres indígenas que son tomadas en cautividad por parte de los españoles, ¿sí? Muy bien. Pues creo que lo dejamos aquí. No hay más Muy preguntas bien. en el chat. Muchísimas gracias por su participación en esta sesión del País Convidat, en esta parte del programa. Dejamos ahora, si les parece, unos 5 minutos de pausa para que los que quieran estén interesados en poder seguir, estén interesados y tengan la posibilidad de seguir ahora la conferencia que hemos tenido que anular a primera hora. O sea Ok. que si les parece bien, si us sembla bé a l'audiència, ens trobem aquí en cosa de 5 minuts. A dos quarts de 6, una miqueta més, dos quarts i 5 de 6. Deixem aquí Ah, la caràtula. perdón. Perdó, sí, dígame. Sí, estaba viendo el chat, hay una pregunta de una persona cuando menciona si solo se raptaban niños y a jóvenes o también a gente mayor. Perdón, no la he visto. Ah, Sí, es que han aparecido ahora estas preguntas. sí, Estaban aquí cuando yo he sí, abierto. si me permite responder, ¿se puede? Uy, Hay tanto, otra sí, sí, por De favor. Alba que yo pido disculpas, no puedo leer eso, si alguien me lo transcribe, me dice de qué va la pregunta, yo podría responder, ¿sí? No, la pregunta de Alba Segovia es una pregunta totalmente interna de administración Ah, ok, ok, y la ok, otra es la que tiene referencia al tema sí, que nos ocupa. ok. Respondo la pregunta sobre las edades de los niños. En el caso de las poblaciones indígenas, cuando atacan o cuando hacen incursiones violentas hacia las sociedades, digamos, hacia los colonizadores, no hacen distingo, toman a todo tipo de población, aunque evidentemente siempre hay una predilección por capturar a mujeres y niños, primero, porque las mujeres y niños tienen una capacidad de desplazamiento más reducida, son más fáciles de capturar, ¿no? Si usted captura a una madre, digamos, o toma a un niño, la madre se queda y trata de proteger al niño. Entonces hay una serie de factores ahí que hacía que ellos, digamos, tomaran mujeres y niños. En general, las poblaciones adultas y ancianas solían ser desechadas, ¿sí? Porque no tenían una utilidad si se pensaba en más que facilitar el desplazamiento, porque eran operaciones de racia rápidas, ¿no es cierto? Había que raptar y rápidamente salir huyendo para evitar el contraataque, ¿verdad? Entonces, las poblaciones adultas mayores solían dejarse, digamos, fuera de la posibilidad de capturar. Aunque también se encuentran algunas pequeñas referencias a la existencia del fenómeno. Entonces, sí,
Efectivamente, los indígenas que capturan o que toman cautivos prefieren capturar poblaciones más jóvenes, porque por razones obvias, por la utilidad que tienen, porque las pueden canjear, porque representan, digamos, un bien económico más apetecible, en fin, una serie de cosas, ¿no? Y en el caso de los españoles que entran en estas razzias, sobre todo cuando se legitima la Real Cédula de la Esclavitud sobre el territorio indígena, toman mayoritariamente niños y niñas. La población mayoritaria que es capturada son niñas, porque la ley, o sea, la Real Cédula, establecía que en el caso de las poblaciones adultas podían ser esclavizados aquellos que eran cogidos con las armas en la mano, ¿sí? Y la población que podía ser esclavizada, en el caso, y dice la Real Cédula que en el caso de los niños podían ser esclavizados aquellos que tenían entre un rango de edad entre 9 y 10 años, ¿sí? Por lo tanto, la pieza más fácil de capturar eran los niños y luego había que acreditar que tenían el límite de edad que establecía la Real Cédula para poder, digamos, reducirlos a la condición de esclavos, ¿sí? En el caso de las madres, cuando eran capturadas con sus crías, como dicen los documentos, para gozarse de ella como de cosa suya, ¿verdad? Se entendía, ¿no es cierto?, que por el bien del lactante, la cautiva iba con el niño y por lo tanto eso justificaba que ahí, ¿no es cierto?, no se considerara el rango de edad para tomar cautiva a esta niña o niño lactante. ¿Sí? Muy bien. Creo que han sido respuestas, ja dades resposta a totes les preguntes que hi havia. Quedem, doncs, com us he dit abans, d'aquí a les 17:35, altre cop aquí, en aquest mateix canal, per escoltar la presentació del doctor Pablo Martínez Riquelme sobre geografía chilena. Muchísimas gracias por su participación A y por ustedes